Hola, ¿qué tal? Yo soy María Y yo soy Sarita. y hoy Sarita nos va a ayudar con un ejercicio de escucha en español. Si están interesados, quédense con nosotras. Antes de empezar, recuerden suscribirse a nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y estén muy atentos, pongan mucha atención porque al final del audio o del video con Sarita vamos a tener unas preguntas para ver cuánto comprendieron. Entonces, ahora sí, empecemos. Identifica las palabras en el video. ¿Les cuesta mucho? Acostumbrarse a. Un pueblito. Colegio. Actualmente. Se me hace. Patineta. Me da miedo. Bueno, tu nombre es Sarita, ¿verdad? Así es. No es Sara. No. ¿Y eso cómo así? ¿Por qué? Bueno, pues mi abuelita fue la que me colocó el nombre, pero no sé el motivo. Bueno, pues generalmente Sara es el nombre más común y Sarita es el diminutivo, es la manera más cariñosa de decir Sara. Pero entonces me imagino que mucha gente piensa que tu nombre es Sara. Sí, siempre que llego nueva a algún lugar me dicen Sara y piensan que los que me dicen Sarita es porque tienen mucha confianza conmigo y les cuesta mucho acostumbrarse a llamarme Sarita, pero con el tiempo ya la gente me dice Sarita. Sí, es que generalmente los nombres con diminutivo los damos cuando tenemos confianza con la persona o cuando somos muy amigos de la persona, porque son nombres que demuestran cariño o afecto. Entonces, Sarita podría ser como algo de mucha confianza, pero en realidad ese es el nombre de ella. Sí. Bueno, Sarita, ¿de dónde eres? Yo soy de la ciudad de Bogotá. ¿Naciste y creciste aquí? Sí, yo nací y crecí aquí, pero durante 3 años viví en una ciudad que se llama Girardot, en un pueblito que se llama Nariño, Cundinamarca, y pues ahí estuve viviendo 3 años y luego regresé aquí. ¿Fuiste al colegio allá? Sí, señora, 3 años. Bueno, aquí en Colombia decimos colegio a la escuela. Muchas personas cuando están aprendiendo español piensan que colegio es la universidad, pero aquí en Colombia el colegio es donde tú vas con niños el colegio es entre los 3 y 16 años, 17. Por ahí desde los 5 Ajá. hasta los 18 o 17. Sí, ese es el colegio aquí en Colombia y después va la universidad. Bueno, cuéntanos, ¿y cómo es Girardot? Girardot es una ciudad muy calurosa, se me hace muy desordenada, tiene mucha gente, muchas motos, hay mucho tráfico y Ujú. ya, Bueno, tú dijiste se me hace muy desordenada. sí. ¿Qué significa se me hace? Se me hace es como decir que me parece. A mi parecer, esto es así. Ujú. Se me hace es un grupo de palabras que usamos para expresar una opinión. Se me hace bonito, se me hace desordenado, como dijo Sarita. Bueno, y ahora estás viviendo en Bogotá. Háblanos acerca de esta ciudad. Bueno, esta ciudad es como todo lo contrario en cuanto al clima, acá es muy frío, también hay mucha gente, hay muchos lugares turísticos, es una ciudad grande, diría yo, y pues a mí me gusta mucho. Ujú. ¿Y a qué te dedicas en Bogotá? Actualmente estudio diseño gráfico. Vas a la universidad. Sí, señora. Bueno, entonces, ¿te gusta mucho más Bogotá que Girardot? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de Bogotá? Lo que más me gusta de Bogotá es el centro por su arquitectura, me parece muy bonita. Ujú. ¿Y qué más podemos hacer en el centro? En el centro hay museos, hay bibliotecas, hay bares, cosas así. Ujú. Bueno, ¿y qué es lo que menos te gusta? Lo que tú dices, uy, no, no me gusta esto de Bogotá.
El transporte público no me gusta porque se me hace que está muy desordenado, hay mucha gente y también es como que contamina mucho, entonces es molesto. Ujú. Bueno, aquí el transporte público sí es demasiado. Aquí en Bogotá somos ¿cuántas personas? ¿8 o 9 millones de personas? No sé exactamente, pero somos bastantes personas. Pero también hay muchas opciones para transportarse. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, se puede tener el vehículo propio, el carro o la moto, está el Transmilenio, que es el público, está el SITP, que también es público. Todavía hay una que otra buseta, también está la bicicleta y hay gente que también va en patinetas, cosas así. ¿Tú montas en bicicleta? No, ¿Por qué? me da miedo, ¿Cómo así que te da miedo? ¿Sabes montar en bicicleta? más o menos. ¿Cómo así que más o menos? Sí sé montar, pero me dan muchos nervios y empiezo a manejar así. Entonces no, Entonces, definitivamente no montas en bicicleta. no. ¿Y cómo vas a tu universidad? Voy en Transmilenio. Muy bien. ¿Vas en Transmilenio y es de lunes a viernes o qué días vas a estudiar? Sí, de lunes a viernes y todas mis clases empiezan a las 7 de la mañana y la mayoría terminan hasta la 1. Bueno, Sarita. Y bueno, ya para terminar, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? En mi tiempo libre me gusta mucho dibujar, me gusta mucho ver series de anime y leer a veces. ¿Y te gusta estar en Instagram y eso? Sí, mucho. Bueno, Sarita, yo creo que eso ya es suficiente por hoy. ¿Qué te parece si les hacemos unas preguntas a ver cuánto pudieron entenderte y entenderme? Me parece muy bien. Bueno, empecemos. Escucha y completa. Sí, siempre que llego nueva a algún lugar, me dicen Sara. Sí, siempre que llego nueva a algún lugar, me dicen Sara. Sí, siempre que llego nueva a algún lugar, me dicen Sara. Durante 3 años viví en una ciudad que se llama Girardot. Durante 3 años viví en una ciudad que se llama Girardot. Durante 3 años viví en una ciudad que se llama Girardot. Por ahí desde los 5 Ajá, hasta los 18 o 17. Por ahí desde los 5 ajá. hasta los 18 o 17. Por ahí desde los 5 Ajá. hasta los 18 o 17. Se me hace muy desordenada. Se me hace muy desordenada. Se me hace muy desordenada. Bueno, esta ciudad es como todo lo contrario en cuanto al clima. Bueno, esta ciudad es como todo lo contrario en cuanto al clima. Bueno, esta ciudad es como todo lo contrario en cuanto al clima. Es una ciudad grande, diría yo, y pues a mí me gusta mucho. Es una ciudad grande, diría yo, y pues a mí me gusta mucho. Es una ciudad grande, diría yo, y pues a mí me gusta mucho. Actualmente estudio diseño gráfico. Actualmente estudio diseño gráfico. Actualmente estudio diseño gráfico. Bueno, se puede tener el vehículo propio, el carro o la moto. Bueno, se puede tener el vehículo propio, el carro o la moto. Bueno, se puede tener el vehículo propio, el carro o la moto. Bueno, ¿cómo les fue? Espero no haber hablado muy rápido y que me hayan podido entender. Bueno, cuéntenos en los comentarios de abajo si pudieron responder a todas las preguntas correctamente. Cuéntenos, déjennos saber cuál fue la pregunta más fácil o la pregunta más difícil y si quieren, cuéntenos un poquito acerca de su ciudad, de dónde son ustedes, qué es lo que más les gusta y qué es lo que menos les gusta
de su ciudad. Bueno, Sarita, yo creo que ya eso es todo, ¿no? Sí, Bueno, entonces despidámonos y muchas gracias por vernos. Y recuerden, si quieren aprender un idioma, why not Spanish? chao. Chao.